Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. La noche del 31 de octubre tiene profundas raíces en antiguas tradiciones y una historia fascinante. A lo largo del tiempo, se ha enriquecido con diversas costumbres, pero también ha generado debate sobre su impacto negativo o positivo. Exploraremos una celebración llena de misterios. Halloween. Comencemos. La noche del 31 de octubre, llamada popularmente como Halloween, es una festividad que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Con raíces en antiguas tradiciones celtas, Halloween ha llegado a convertirse en una celebración popular en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde se caracteriza por el uso de disfraces, decoraciones espeluznantes y la costumbre de pedir dulces. El término Halloween proviene de Hallows Eve, que significa la víspera de Todos los Santos. Esta festividad se asocia con la celebración de la vida y la muerte, reflejando creencias sobre el más allá y el ciclo de la vida. Las raíces de Halloween se remontan a la antigua festividad celta de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Los celtas creían que en la noche de Samhain, los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado, permitiendo que los espíritus cruzaran. Para protegerse de estos espíritus, encendían hogueras y usaban disfraces, para confundirse con los espíritus, y así evitar ser reconocidos por ellos. La idea era que al parecerse a los seres sobrenaturales, podían ahuyentar a los malos espíritus. Con la expansión del cristianismo, en el siglo IX el Papa Gregorio IV estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una festividad cristiana que honra a los santos y mártires. Con el tiempo, las tradiciones de diferentes culturas se fusionaron, dando lugar a las costumbres modernas de Halloween. En el siglo XIX, los inmigrantes irlandeses llevaron sus tradiciones a Estados Unidos, donde la festividad ganó popularidad y se transformó en lo que conocemos hoy como una celebración centrada en los niños, con disfraces y de pedir dulces. Sin embargo, hay quienes argumentan que celebrar Halloween no es bueno, y esta postura se basa en varias razones, que van más allá de las simples preocupaciones sobre el consumismo o la superficialidad de la festividad. Una de las razones por las que se critica la celebración de Halloween se relaciona con sus orígenes oscuros. Samhain, la festividad celta, marcaba el final de la temporada de cosechas en esta noche, y las barreras entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaban. Por lo que las comunidades encendían hogueras, y llevaban a cabo rituales que, según contextos antiguos, podían incluir sacrificios de animales y de humanos, para honrar a sus antepasados y ahuyentar a los espíritus malignos, y que con la influencia de algunas tradiciones, especialmente del cristianismo, se erradicó tales rituales. Existen relatos de rituales que incluían sacrificios humanos y de animales, pero no se han encontrado evidencia concluyente de que se realizaran sacrificios humanos específicos en esta festividad. En otros contextos se afirma que los sacrificios de animales son más comunes en otras tradiciones paganas. En relación a los sacrificios humanos, no se han encontrado evidencia concluyente de que se realizaran tales sacrificios específicos en esta festividad, por lo que la convierte en un mito y leyenda, más que de evidencia histórica concreta, y no se puede afirmar que fuera una práctica generalizada o central en la celebración de Halloween, como la conocemos hoy. Sin embargo, existen otros argumentos. Se dice que es una noche donde suele agudizarse la violencia, ya que históricamente, la noche de Halloween también ha estado marcada por incidentes de violencia y vandalismo. Existen numerosos reportes de actos delictivos que aumentan durante esta fecha, desde el simple vandalismo hasta situaciones más graves. Los disfraces y la atmósfera de "todo vale" pueden fomentar comportamientos irresponsables o peligrosos.
Este ambiente, combinado con el consumo de alcohol, puede resultar en accidentes y situaciones indeseables que ensombrecen la festividad. Además, Halloween ha sido comercializado de tal manera que el miedo se ha convertido en un elemento central de esta celebración. Muchas personas disfrutan de películas de terror, casas del miedo y otras actividades diseñadas para provocar miedo. Este enfoque en lo macabro puede tener efectos negativos en la psique de los individuos, especialmente en los niños, quienes pueden no estar listos para procesar el miedo y la violencia de manera saludable. En lugar de ser una celebración de la vida y la comunidad, Halloween puede convertirse en una glorificación de la muerte y la oscuridad. El 31 de octubre se conoce también como Noche de las Brujas. Y esto es debido a su asociación con la brujería, lo místico y lo sobrenatural. Esta conexión proviene de rituales antiguos durante la festividad de Samhain, que precedió a Halloween, donde se creía que los espíritus podían cruzar entre los mundos. Las brujas eran consideradas intermediarias entre los vivos y los muertos, y eran vistas como figuras que podían influir en estos eventos. Otro de sus mitos trata sobre la caza de brujas. En la Edad Media, especialmente durante el Renacimiento, la brujería se convirtió en un tema central en la cultura europea. Durante este periodo, se llevaron a cabo muchas cacerías de brujas, y se creía que las brujas se reunían en la noche de Halloween para llevar a cabo rituales oscuros. Con el tiempo, se asoció el Halloween con el simbolismo de las brujas, que a menudo representan lo desconocido y lo oculto, lo que encaja con la atmósfera misteriosa y espeluznante de Halloween. Por ese motivo, esto ha llevado a que la noche de Halloween se asocie fuertemente con figuras de brujas en disfraces, decoraciones y celebraciones. Por otro lado, y muy curiosamente, a esta festividad lo representa los colores naranja y negro. El naranja simboliza la cosecha y el otoño, mientras que el negro representa la muerte y lo sobrenatural. Juntos estos colores simbolizan el Halloween. Otro dato curioso es que en la cultura pop, la película Halloween, del año 1978, popularizó aún más la festividad, estableciendo estereotipos y elementos de terror que todavía se ven en el cine actual. Y esto también ha llevado a que la estética fea o grotesca se convierta en una norma dentro de la celebración del Halloween. Las personas que están a favor de esta celebración argumentan que los disfraces en Halloween también permite a las personas explorar identidades y aspectos de sí mismas que normalmente no mostrarían, y que pueden ser una forma de expresar lo extraño o lo diferente, y hasta incluir lo feo. Usar disfraces extravagantes o feos se ha convertido en una forma de divertirse, de expresar creatividad y de liberar tensiones, disfrutando del humor oscuro. En Estados Unidos, Halloween es una de las festividades más esperadas, con grandes desfiles, fiestas y eventos comunitarios. La costumbre de trick or treating es muy popular entre los niños. El intercambio de dulces en Halloween simboliza la abundancia y la gratitud por las cosechas. También son muy populares las calabazas durante estas festividades. La tradición de tallar calabazas proviene de la leyenda irlandesa de Jack el Tacaño. Originalmente se utilizaban nabos, pero al llegar a América, se adaptó a las calabazas, que eran más grandes y fáciles de tallar. También, Halloween ha llevado a la popularidad a las casas embrujadas y eventos de terror, donde la gente busca experimentar el miedo de manera segura y controlada. Aunque Halloween es una celebración popular en Estados Unidos y en muchos otros países, hay algunos lugares donde no se celebra, o donde su reconocimiento es limitado, como lo son: 1. México. Aunque algunas comunidades celebran Halloween, la festividad del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, es mucho más prominente y se centra en honrar a los seres queridos fallecidos. 2. Brasil.
Halloween no es una tradición ampliamente celebrada. Las festividades más importantes son el carnaval y otras fiestas locales. 3. Japón. Halloween ha sido adoptado principalmente en entornos comerciales, con festivales y eventos en tiendas y centros comerciales. Aunque Halloween ha ganado popularidad en las últimas décadas, no es una celebración tradicional. Las festividades de verano, como Obon, son más relevantes culturalmente. 4. Corea del Sur. Halloween no es una celebración tradicional y su reconocimiento es limitado, aunque ha comenzado a ser adoptada en algunas áreas urbanas, especialmente entre los jóvenes. 5. Arabia Saudita. En este país, Halloween no se celebra y las festividades de origen occidental suelen ser desalentadas. 6. Países de mayoría musulmana. En varios países con una fuerte influencia islámica, como Irán y Afganistán, Halloween no es reconocido y se considera inapropiado por motivos culturales y religiosos. 7. China. Tampoco el Halloween es una fiesta tradicional. En el mes de agosto o septiembre, según el calendario lunar, celebran el Festival de Fantasmas Hambrientos, donde se honra a los espíritus de los ancestros, que podría ser similar, pero no es igual. En Irlanda y Escocia, se celebran festividades similares a Halloween con hogueras y costumbres antiguas. En otros países europeos como Italia, se pueden encontrar celebraciones relacionadas con el Día de Todos los Santos. Esta diversidad de tradiciones muestra cómo Halloween ha sido adaptado e interpretado de diferentes maneras. La globalización ha llevado a la introducción de Halloween en muchas partes del mundo, aunque su significado y forma de celebración pueden variar significativamente. Aunque Halloween comenzó con un enfoque en lo sobrenatural, hoy se ha transformado en una celebración más centrada en la diversión, los disfraces y el intercambio de dulces. Así es que, celebrar Halloween no es intrínsecamente malo, pero es fundamental ser conscientes de sus raíces y de las implicaciones de nuestra participación en esta festividad. En lugar de perpetuar aspectos negativos, podríamos optar por reinterpretar Halloween como una oportunidad para reflexionar sobre el ciclo de la vida, recordar a nuestros seres queridos que han partido y cultivar un sentido de comunidad. Al enfocarnos en el respeto hacia la vida y la memoria de quienes ya no están, podemos transformar una celebración tradicionalmente oscura en una que fomente la conexión, el recuerdo y la reflexión. Así, Halloween podría convertirse en una noche no solo de disfraces y dulces, sino también de significado y reconocimiento de nuestras propias historias. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.